Mi hermano, ya tienes tu lápiz, tu papel, ya tienes allí donde anotar, porque ahora vamos a compartir una tremenda palabra. Vamos a compartir una introducción apenas al libro de Apocalipsis, pero lo que viene de aquí para adelante va a ser tremendo. Así que, mi hermano, ajustate tu cinturón y abre conmigo la palabra de Dios. Vamos a leer en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1. O sea, lo vamos a leer desde un principio. Vamos a comenzar un recorrido por este libro de revelaciones. Dice la palabra del Señor: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y hago énfasis en esta última frase: el tiempo está cerca. Mis hermanos, más que nunca en ningún periodo de la historia podemos ahora saber que estamos viviendo los tiempos finales. Ya, yo no sé cuándo va a ser el rapto, yo no sé cuándo va a ser la venida de Cristo, pero yo no creo que vaya a ser muy lejos de aquí. Cristo viene pronto, así que es necesario, iglesia, que nosotros estemos bien apercibidos, que nos estemos preparando, que estemos viviendo una vida en santidad, porque la trompeta va a sonar pronto. Y si las trompetas suenan y te quedas, mi hermano, va a ser terrible lo que te va a ocurrir en el tiempo de la tribulación, y la gran tribulación va a ser espantoso. Y el Señor nos está dando esta oportunidad para que podamos escapar de la ira venidera. Ahora, vamos a materia. Introducción del libro de Apocalipsis, del libro de Revelaciones. ¿Quién escribió este libro? Este libro lo escribió el apóstol Juan. ¿Cómo llegó a escribir este libro? Te explico un poco. El emperador Domiciano era el emperador del Imperio Romano entre los años 81 y 96 después de Cristo. O sea que este emperador Domiciano fue después de la destrucción del último templo de Israel, del segundo templo de Israel, cuando se cumplió la profecía de nuestro Señor Jesucristo, que dijo que no quedaría piedra sobre piedra de ese templo que no fuera derribado. Ya Israel no tiene templo. De hecho, fueron esparcidos a los cuatro vientos de la tierra. Hay judíos por todas partes del mundo, y los judíos han experimentado ahora no solamente una persecución, los que son cristianos, por causa de la palabra de Jesucristo, sino que los propios judíos, por causa de su fe, han experimentado una persecución sin siquiera ser cristianos. ¿Por qué te lo digo? Porque el Imperio Romano, que era el imperio regente en todas esas tierras, ellos todavía tenían como religión el paganismo. Cada uno de los emperadores exigía la adoración hacia él. Cada uno de los emperadores decía: yo soy Dios, adórenme. Y se mandaban a hacer estatuas para que la gente les adorara. Se mandaban a colocar sus caras en las monedas. En todo lugar había que ofrecerle adoración al emperador. Juan, además de ser judío, y que los judíos, así como nosotros, tenemos la ordenanza que no podemos adorar estatuas y no podemos adorar a más nadie que no sea Jehová nuestro Dios, él, además de ser judío, también es cristiano. Y Juan era un apóstol prolífico y era un predicador fogoso. Donde iba predicando la palabra de Dios, y eso molestó a las autoridades. Lo que te voy a decir no está en la Biblia, pero está en los libros históricos de innumerable cantidad de fuentes históricas. Una de ellas es Tertuliano, es un historiador que escribió lo que te voy a decir. Dice la historia que por causa de la palabra y el testimonio de Jesucristo, Juan fue perseguido por el emperador Domiciano y fue sentenciado a ser hervido en aceite. Así lo dice la historia, aunque nosotros sabemos que si te ponen en aceite no te van a hervir, te van a freír. Y eso fue lo que ocurrió. Se cumplió la sentencia, echaron a Juan en aceite hirviendo. El emperador Domiciano pensó que había acabado por fin con aquel que andaba predicando acerca de Jesucristo, pero no. Tertuliano recogió en su historia que aún en la paila de aceite hirviendo,
Juan seguía predicando. Impresionante. En medio de la prueba más intensa, Juan seguía predicando. O sea, no lo pudo callar ni al aceite hirviendo, no lo pudo callar el emperador Domiciano. Y así el emperador Domiciano entonces dice: sáquenlo de allí y ahora lo vamos a mandar a una isla penal. Lo mandaron a una isla que se llama Patmos, una isla griega. Era una isla como nosotros bien conocemos que en Panamá tenemos una isla llamada Coiba, que hace un tiempo atrás fue una isla penal. Entonces, este emperador manda a Juan a esa isla penal. Juan no estaba solo en esa isla, había un regimiento militar allí y el Señor se preocupó por mandar a Juan a un lugar en donde tuviera el tiempo suficiente para experimentar su gloria, para poder escribir toda la revelación que nos dejó en el libro de Apocalipsis, para poder escribir todas las cartas que tenían que ser enviadas a las iglesias de ese tiempo. Los caminos de Dios son misteriosos. El propósito final de Dios es que Juan llegara a la isla de Patmos. Y uno se pregunta, bueno, si era necesario que llegara a la isla de Patmos, ¿por qué tenían que freírlo antes? ¿Por qué tenía que pasar primero por la paila de aceite hirviendo? Bueno, eso era parte de los propósitos de Dios. Era para testificar, quién sabe cuántos romanos se convirtieron después de haber visto esa maravilla. Quién sabe cuánta gente vino a los pies de Cristo al ver que el apóstol de Jesucristo, que todavía estaba vivo, lo ponían en una paila de aceite hirviendo y no se freía. Cuánta gente dijeron: es verdad, Jehová es Dios, Jesucristo es Dios, vamos a adorarle a Él y no vamos a adorar al emperador romano. Ese fue un tremendo testimonio. Tal testimonio que ni siquiera nos llegó por la Biblia, nos llegó por historiadores. Impresionante. Pero el propósito era que él, Juan, llegara a la isla de Patmos para tener allí tiempo suficiente para poder escribir la revelación en el libro de Apocalipsis. El Apocalipsis es el libro 66 en nuestra Biblia, lo que quiere decir que, habiendo llegado aquí, ya tú debiste haberte leído los 65 libros anteriores. Espero que nos hayamos podido leer todos los libros de la Biblia. Pero no te preocupes, tranquilo. Este libro de Apocalipsis es uno de los libros catalogados como literatura apocalíptica. ¿Por qué se le llama así? Porque es una literatura que habla acerca del porvenir, que habla de las cosas que todavía no han ocurrido. En el tiempo de Juan, cuando se le presenta la revelación, se le dice que son por las cosas que están ocurriendo, las que vendrán y las que vendrán al fin de los tiempos. Pero este libro de Apocalipsis, para que podamos entenderlo, comprenderlo bien, porque este libro es uno de los libros más citados, es uno de los libros citados en... no lo contesto. Es uno de los libros más citados, pero menos entendidos. ¿Por qué? Porque lo utilizan para comparar el libro de Apocalipsis con las profecías de Nostradamus. Eso es rebajar la palabra de Dios. Las profecías de Apocalipsis, ninguna de ellas caerá a tierra sin ser cumplida. Todas se cumplirán. Y hay profecías del famoso Nostradamus que no se han cumplido, y en realidad lo que escribió este hombre llamado Nostradamus son unas cuartillas, una poesía que nadie entiende, y la gente trata de ajustarle para ver dónde se puede ajustar a la realidad. Pero la palabra de Dios es 100% real, 100% verdadera, es fiable en su totalidad. Y la palabra de Dios, para poder entender muy bien el libro de Apocalipsis, deberíamos leerlo en conjunto con el libro de Daniel. Ahora, alguno me podría decir: pastor, ¿y para qué se escribió el libro de Apocalipsis si lo que está en el libro de Apocalipsis también lo podemos encontrar en el libro de Daniel? Es porque tiene dos énfasis diferentes. El énfasis del libro de Daniel es hacia el pueblo de Israel. ¿Recuerdan este versículo? 70 semanas están determinadas para tu pueblo y para tu santa ciudad. Esa es la profecía de las 70 semanas. El énfasis del libro de Daniel es para con el pueblo de Israel. Sin embargo, habla cosas acerca del desarrollo de los imperios impíos paganos, pero el énfasis es Israel. Apocalipsis también nos habla de las cosas que vendrán en un futuro, pero el énfasis del libro de Apocalipsis es a la iglesia. Miren que cuando abre el libro de Apocalipsis, uno de los primeros versículos que nos encontramos es el Señor manifestándole a Juan
debes enviar estas cartas para las iglesias de Éfeso, de Pérgamo, de Tiatira, etc. Ahora lo vamos a leer, pero el énfasis del libro de Apocalipsis es a la iglesia. Comienza diciendo el libro de Apocalipsis la revelación de Jesucristo. El libro de Apocalipsis abre con el nombre que es sobre todo nombre, con el nombre de Rey de Reyes y Señor de Señores. Y una de las cosas que se queda bien establecida en el libro de Apocalipsis es que Jesucristo es el Rey, que Jesucristo es Señor de Señores, Rey de Reyes, que Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin, que este libro ha sido escrito por Él por amor a su iglesia. Este libro ha sido inspirado por el Espíritu Santo, pero el centro de toda la revelación es Jesucristo. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio a Juan para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, y ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Si el tiempo estaba cerca en el día que Juan empezó a escribir el libro de Apocalipsis, ¿cuánto más lo va a estar para nosotros, que estamos viviendo más de 2000 años después de que Juan recibió esta tremenda revelación del libro de Apocalipsis? Ahora nosotros podemos decir que Cristo está a las puertas. Cristo, lo que pasa es que para nuestro Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Han pasado 2000 años, para Dios es como si hubieran pasado 2 días. Pero nuestro Dios, dice la palabra, que Él es paciente. Él es paciente para esperar hasta que el último de los sellados, el último de los que se tiene que convertir, se convierta, antes de que venga el día terrible, el día de la ira de Jehová. Antes que venga ese periodo en donde no va a haber escape fácil, en donde para que la persona pueda escapar de la condenación, tiene que dejarse cortar la cabeza. En donde para que la persona pueda comprar y vender, va a tener que tener una marca en la mano o en la frente. E inmediatamente tenga esa marca en la mano o en la frente, entonces ya no va a ser parte del reino de los cielos. Va a ser terrible. Una de las cosas interesantes que nos habla el libro de Apocalipsis, como ya te dije, es que este libro establece claramente que nuestro Señor Jesucristo es Rey, que Él es el principio, Él es el fin, Él es el alfa y Él es la omega, Él es el que ha de venir, Él es el que vive, tuvo, muerto y resucitó, etc. Él habla un montón de cosas acerca de su personalidad, porque Él nos quiere dejar bien claro y bien establecido en este libro de que Él es el real, el verdadero. ¿Y por qué te lo digo? Porque la palabra de Dios nos advierte que vendrán falsos cristos, que vendrán falsos enviados, falsos profetas, falsos maestros. Y en este tiempo que estamos viviendo ha proliferado una cantidad de falsos cristos fuera y dentro de la iglesia. ¿Qué te quiero decir? Hay un montón de gente por ahí reclamando: yo soy la reencarnación de Cristo. Yo soy el que debe venir. Yo soy el que soy. Síganme. Y a muchos han enredado. La palabra de Dios dice que estos falsos cristos vendrán, algunos vendrán haciendo señales y prodigios de tal manera que engañarán aún a los escogidos. Mi hermano, no te dejes engañar. Solamente hay uno. Solamente hay uno que derramó su sangre por ti y por mí. Uno solamente fue a la cruz para pagar por nuestros pecados. Ese se llama Jesucristo. Todos los demás son falsos, todos los demás son impostores. Sin embargo, sí te tengo que advertir que así como cuando empezaron a falsificar los billetes de $1 y uno notaba que ese billete era una falsificación, de repente se veían igual, pero cuando tú tocabas el papel, se notaba que el papel era un papel burdo, papel bond, le habían sacado una copia, se notaba que el papel era falso. Eso fue hace tiempo, pero los falsificadores han ido perfeccionando sus técnicas de falsificación al punto de que en los billetes le ponen un montón de cosas, que si marcas de agua en el papel, que si le ponen líneas con microimpresión que tú solamente puedes ver con una lupa. Bueno, los falsificadores hacen lo mismo, hacen exactamente lo mismo que tienen los billetes nuevos para poder colocar sus billetes en el mercado y que puedan pasar como por verdaderos. Pero siempre le dejan algo
o tienen algún descuido que se nota, para los que tienen el ojo preparado, que se nota que es falso. Pero se han perfeccionado tanto que ahora es muy difícil, incluso para los expertos, poder determinar cuál es el verdadero y cuál es el falso. Asimismo, a medida que vamos avanzando en los tiempos, asimismo los falsos cristos se van perfeccionando al punto que la Biblia declara que van a venir falsos cristos que van a hacer señales y prodigios, van a hacer milagros sorprendentes. Y lo que va a ocurrir es que van a engañar incluso a los escogidos. Mi hermano, tú eres escogido de Dios, tú tienes el sello del Espíritu Santo, tú has sido separado por Dios. Así que, mi hermano, quiero invitarte ahora, mi hermano, a que no pierdas ese regalo, a que no pierdas esa unción, a que no te dejes engañar por aquellos falsos cristos, engañadores, mentirosos, que lo único que buscan es que tú pierdas tu bendición. Una de las primeras cosas que yo te quiero invitar a que leas, obviamente, el libro de Apocalipsis entero. Y una de las primeras cosas que quiero establecer aquí es que el libro de Apocalipsis es una obra magistral, es una obra de arte. Tiene una cohesión literaria impresionante. Si tú lees el libro de Apocalipsis, te vas a dar cuenta que el número reinante en todo el libro de Apocalipsis es el número 7. El mensaje de las 7 iglesias, las 7 copas, los 7 sellos, los 7 de todo hay, los 7 espíritus, hay de todo. Y es impresionante cómo el Señor ha separado la división y los tiempos en el libro de Apocalipsis. Vamos a ir caminando poco a poco. Primero, vamos a ver lo que dice el mensaje a las iglesias. Dice así: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y del que ha de venir. Es interesante que Juan escribe estas cartas que Jesús le dice: envíalas a las 7 iglesias que están en Asia. En Asia no solamente habían 7 iglesias, había muchas más iglesias. Lo vemos en las cartas de Pablo. Pablo escribe cartas a los tesalonicenses. Pablo escribe cartas a los gálatas. Escribe cartas a los efesios. Y los efesios están aquí. Pero no están, todas las iglesias de Asia no están contenidas aquí. Sin embargo, el Señor seleccionó 7 iglesias que son representativas, de lo cual mi esposa les va a hablar, la pastora les va a hablar el domingo en la mañana. No se pierdan esa predicación. La predicación acerca de las iglesias del Apocalipsis está tremenda, está impresionante. Ahora, el Señor se abre el libro de Apocalipsis hablando acerca de las iglesias y el mensaje a cada una de ellas. Cada una de las iglesias tiene un mensaje independiente. Mi hermano, cada uno de nosotros tiene su obra independiente y cada uno de nosotros será juzgado de forma independiente. Como dice la palabra, y cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo. Los libros serán abiertos y cada una de nuestras obras saldrá a la luz. Y dice la palabra que cuando estemos delante del tribunal de Cristo, entonces serán colocadas en fuego esas obras. Y las obras que sean heno, hojarasca y madera, esas obras se van a quemar, pero las que sean oro y piedras preciosas, esas obras van a permanecer. Y en base a esas obras, entonces, se nos colocarán en nuestra cabeza coronas. Entonces, este libro de Apocalipsis es un libro que nos habla acerca, hablando acerca de las iglesias. En cierto momento en el libro de Apocalipsis ya no se habla más de la iglesia. Empiezan a relatarse eventos catastróficos que vienen a ocurrir en la tierra, que muere 1/4 de la población de la tierra, 1/3 de los peces del mar, las naves también. Una cosa espantosa que ocurre en la tierra y ya no ves a la iglesia en esos eventos que están ocurriendo en la tierra. Pero luego, antes de cerrar el libro de Apocalipsis, encontramos que el Señor ya no le llama iglesia, le llama a su esposa. Y dice: y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, puro y resplandeciente, para recibir al Rey. El libro de Apocalipsis cierra con una gran celebración, las bodas del Cordero. Entonces, para que veamos
¿Cómo se desarrolla el libro de Apocalipsis? Empieza hablando acerca de la iglesia, el carácter de cada una de ellas, empieza hablando y puntualizando en cada una de ellas las cosas que hicieron bien, las cosas que no están haciendo bien, las cosas que hay que elogiar y las cosas que no hay que elogiar. Asimismo, el Señor es con nuestras vidas. Nada de nuestra vida se pasa desapercibido. Todo lo que hagamos bien o lo que hagamos mal, de aquello tendremos que dar cuenta delante del Señor. Ahora, interesante es saber que el libro de Apocalipsis nos habla de un desarrollo de la iglesia y después la iglesia ya no está. ¿Por qué no está la iglesia después cuando ocurren estos eventos? Porque la iglesia simplemente no va a estar en la tierra. La iglesia va a ser tomada, la iglesia va a ser raptada. ¿Cuándo va a ser la iglesia raptada? Me encantaría saberlo, porque me prepararía mejor, nos prepararíamos mejor. Pero el Señor nos está diciendo en su palabra que Él viene como ladrón en la noche. Debemos estar preparados y debemos estar vigilantes siempre, porque como no sabemos el día y la hora en la cual Él va a venir, debemos mantenernos en santidad, caminando en rectitud, buscando su rostro, creciendo y avanzando hacia la estatura del varón perfecto. Y luego ya no se nos llama iglesia, se nos llama esposo. Luego ya hemos cambiado el título, ya no somos la iglesia terrenal. Ahora ya somos aquellos que nos hemos casado con el Cordero. Ahora somos aquellos que tenemos una nueva naturaleza y somos parte de la nueva naturaleza divina en Cristo Jesús. Dale un aplauso fuerte al Señor. Y continúa diciendo esta palabra: y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. El libro de Apocalipsis, como ya te dije, empieza estableciendo que Jesucristo es Rey, que Jesucristo es, el que era, el que ha de venir, que Él es el alfa y la omega, que Él es el testigo fiel. Y nos empieza a dar testimonio de esto. ¿Por qué? Por lo que dice aquí la palabra, porque Él nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Tú sabes que el cristianismo, si lo vemos como una religión, es la única religión de todas las religiones en donde el hombre no tiene que buscar a Dios, Dios lo busca a él. Es impresionante porque en el budismo el hombre tiene que buscar alcanzar una perfección, alcanzar ser como Buda. En todas las religiones el hombre es el que tiene que procurar buscar a Dios a ver si lo alcanza. Pero la Biblia nos dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. O sea, nosotros no le estábamos buscando a Él. Andábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Fue Él el que nos buscó. Fue Él el que nos encontró. Toda la Biblia se relata esto. En toda la Biblia se relata el amor de Dios tan grande que fue Dios el que planeó un plan de redención, el que estableció un plan para rescatar al hombre. No fue el hombre que dijo: me aparté de Dios, voy a buscarlo porque lo necesito. No, es al revés. Dios se acercó al hombre y por causa de ese acercamiento el hombre encontró a Dios, encontró su razón de ser, y por eso entonces el hombre ahora dice: tengo sed de ti, yo no sé cómo haría para vivir sin ti, ¿a dónde estaría si tú no me hubieras encontrado? Eso es lo que establece también el libro de Apocalipsis, quien nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y mira lo que dice la Biblia: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. La Biblia nos dice que Él no nos dejó como todas las demás religiones o deidades que hay en la tierra, que lo que buscan es sangre y lo que buscan es que el ser humano sea exterminado, sea raído de la faz de la tierra. El Señor lo que anda buscando es volverte a colocar en una posición de la cual caíste y no te diste cuenta, volverte a colocar en la posición en donde el Señor ahora te puede decir: eres rey, eres sacerdote, a su nombre. Y también dice aquí la palabra
he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Esto nos habla acerca de dónde cierran los libros proféticos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, en el libro de Zacarías, nos habla exactamente de este acontecimiento. El acontecimiento en donde Cristo viene en las nubes y dice, todo ojo le verá y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Eso es lo que dice el libro de Zacarías. Y el libro de Apocalipsis es como una continuación de todo lo que no se dijo allá, ahora se va a decir acá. Todo lo que no estaba muy claro, ahora el libro de Revelación lo va a traer. ¿Recuerdas que la palabra de Dios, cuando Dios le dio la palabra al profeta Daniel, le dijo al profeta, sella esta palabra, porque no es para este tiempo, sino será para los tiempos finales? Pero en el libro de Apocalipsis ya no se sella la palabra, sino que se abren los sellos. Se va abriendo cada uno de las revelaciones. Lo que estaba sellado para el libro de Daniel se está abriendo en el libro de Apocalipsis. Una cosa es complementaria a la otra. Una cosa sigue a la otra. Por eso es lo importante de leer el libro de Apocalipsis juntamente con el libro de Daniel, para que vayamos entendiendo, porque todo hace así un engranaje perfecto. A su nombre. Segunda cosa que veo en este libro de Apocalipsis es el propósito de Dios en nuestras vidas. Dice en el versículo 9, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Ya hemos hablado de cómo llegó Juan a la isla de Patmos. Y es interesante que el propósito de Dios se cumple y el Señor utiliza métodos diversos para hacer que su propósito se cumpla. Vemos de que el Señor utilizó la persecución para que la palabra de Dios llegara hasta lo último de la tierra, y tuvo que utilizar ese recurso, porque si no los cristianos se quedan en Jerusalén, porque es bien sabroso estar los cristianos juntos, los hermanos juntos en armonía, es bien sabroso estar todos juntos, pero el Señor dijo, los quiero esparcidos para que prediquen mi evangelio. Asimismo, Juan estaba en una isla, que ahora mismo es una isla turística, es una isla paradisíaca, pero en ese momento era una isla penal. Miren lo que el Señor motivó aquí. Era necesario que Juan estuviera un tiempo largo escribiendo las revelaciones que escribió en el libro de Apocalipsis, y era necesario que Juan estuviera allí y que estuviera cuidado que alguien le diera el alimento. Por eso es una isla penal, porque había allí, habían soldados romanos que se encargaban de esa isla penal y tenían, por supuesto, que alimentar a los reos, como hacen en cualquier cárcel, y Juan tenía que ser en ese momento sostenido, y la forma en como el Señor encontró es, voy a mandarlo a una isla penal para que él tenga el tiempo suficiente. Ahora, Juan no estaba detrás de barrotes, Juan estaba en esa isla alejado de todo, pero Juan tenía la isla a su disposición, aparentemente, para poder escribir lo que el Señor le había dado. Es como cuando el Señor le revela a Pablo y le dice, es necesario que testifiques de mí delante de reyes. Cualquiera diría, wow, tremendo, voy a testificar delante de reyes, quién sabe, el Señor me va a llevar y me va a colocar como un Daniel. Voy a estar trabajando en la casa del rey, voy a estar sirviendo en la casa del rey, y allí el Señor me va a dar oportunidad para predicar su palabra. Pero no. ¿Qué fue lo que utilizó el Señor? La persecución y la cárcel. Eso fue lo que ocurrió con Pablo por causa del testimonio de Jesucristo. A Pablo lo llevaron esposado y allí entonces le predica al rey en ese momento, a Agripa, y se cumplió la palabra. Es necesario que testifiques delante de mí, delante de reyes. Así también ocurrió con Juan. Con Juan era necesario que Juan llegara a la isla de Patmos, y el Señor utilizó un mecanismo que a ninguno de nosotros nos gusta, pero el propósito final de Dios se cumple, se cumplió. A su nombre. Y continúa diciendo aquí la palabra, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor,
y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Esto es tremendo cuando Juan dice yo estaba en el Espíritu. Esto tiene varias acepciones, varias formas de entenderse. Tú puedes estar en el Espíritu, puedes estar en la carne. ¿Cómo puedes estar en la carne? Te trataron mal, te echaron a una paila de aceite hirviendo para que te frieras como un pollo, te sacaron de allí porque no pudieron matarte. Posiblemente estabas ahora molesto con el emperador Domiciano y con las autoridades de Roma porque esto te ocurrió. Podrías estar muy bien en la carne. Lo mismo le ocurrió a Pablo. Cuando a Pablo lo colocaron en la celda de más adentro, allá en Filipos, Pablo dice que era medianoche. Después de haberlos azotado mucho, les pusieron sus pies en el cepo y los colocaron en la celda de más adentro. Y a medianoche, en vez de Pablo estar insultando al carcelero por haberlo tratado tan mal, en vez de Pablo estar llorando porque le dolían las heridas, en vez de Pablo estar triste, dice que Pablo estaba con su compañero Silas allí, su compañero de misiones, y ellos dos decidieron hacer lo que transformó la celda. Dice que estaban orando y cantando himnos a Dios y los presos los oían. La celda de más adentro estaba alejada de los demás presos. O sea que no estaban cantando en voz baja, estaban cantando en voz alta y los presos que estaban allá le oían y también el carcelero les oyó. Y por causa de esta adoración, el piso de la cárcel tembló, las cárceles, las puertas de todos se abrieron y las cadenas de todos se cayeron. Y ahí ocurrió el milagro. Un milagro tremendo. Entonces, por causa del testimonio de Jesucristo, Pablo y Juan y todos los discípulos padecieron persecución, pero el propósito de Dios se cumplió a su nombre. Y dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. También quiere decir que él estaba en ese momento, en el día del Señor, que era el día domingo. En ese momento él estaba más en el Espíritu que en la carne. Ya no le importaba más nada, solamente estaba adorando en el Señor, y en ese momento que estaba en el Espíritu fue cuando el Señor vino a visitarlo. ¿Quieres que el Señor te venga a visitar? Está en el Espíritu. ¿Quieres que el Señor venga a hablarte y se manifieste a ti? Está en el Espíritu. Así como lo estuvo Juan, el Señor está ahora mismo deseoso de venir a visitarte, pero necesita una casa limpia, necesita una casa ordenada, necesita un lugar en donde reposar. Pero si tu casa no está limpia, no está ordenada, el Señor no va a poder reposar en tu casa, sino que Él va a tener que venir primero a limpiar, a colocar cada cosa en su lugar, a poner todo en orden, y el Señor lo que quiere es un lugar en donde reposar su espíritu. Así que, mi hermano, es necesario que tú estés más en el espíritu que en la carne. A su nombre. Y dice también, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Esto es tremendo. Yo no sé si tú te puedes imaginar una voz como de trompeta. En los últimos años se ha estado manifestando un fenómeno en los cielos que nadie sabía de qué era. Yo mismo fui testigo de uno de esos fenómenos. Sonó el cielo como un shofar, como quien sonaba un shofar, un cuerno de carnero sonó, y yo salí corriendo a la calle para ver qué había pasado. Y yo, ¿será que vino el rapto? Y yo dije, me quedé, pero realmente no era así, porque aquí todavía estamos. Y yo confío que el Señor, cuando suene la trompeta, yo y todos los que creemos en el Señor nos vamos a ir con Él, a su nombre. Pero esta manifestación en los cielos, esta señal en los cielos, llegó a ser tan frecuente, o ha llegado a ser tan frecuente en diversos lugares de la tierra. Es como si un ejército de trompeteros estuviera practicando. A veces se escucha un montón de trompetas sonando en el cielo que ya le dieron nombre. Así como existen los terremotos en la tierra, ellos dijeron que estos son cielomotos, porque son anomalías magnéticas, según dicen ellos, que no han probado todavía científicamente, que son anomalías magnéticas que están ahora manifestándose en la Tierra. ¿Por qué eso no ocurría antes? No lo sé. Eso ocurre desde hace unos pocos años porque el Señor está anunciando. Es mi modo de pensar, es mi modo de verlo,
que el Señor está anunciando que el que habla como trompeta pronto vendrá. Dice la palabra de Dios que cuando suene la trompeta, a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero a su nombre. Y continúa aquí diciendo la palabra. ¿Qué decía ese que hablaba como trompeta? Decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Ya te dije que estas 7 iglesias no eran las únicas iglesias que existían en Asia. Sin embargo, el Señor las seleccionó a estas iglesias para darnos un mensaje. Primero, para darle un mensaje a cada una de ellas. Pero además de eso, ese mensaje también lo podemos apropiar y podemos tomar ese mensaje para nosotros en nuestros días, a nuestras vidas personales. De ese mensaje les hablará mi esposa el próximo domingo en la próxima prenda. Dale un aplauso al Señor. Otra cosa que yo veo aquí es un asombro absoluto. Dice el versículo 12: y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes a bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Lo primero que yo veo aquí es un asombro impresionante. ¿Tú te imaginas estar orando en la presencia del Señor, que estás metido en el Espíritu, y de repente escuchas una voz poderosa, una voz como de trompeta, que te dice: yo soy el alfa y la omega? Y te volteas y ves semejante manifestación. Es una cosa como, wow, para que se te vaya la aliento. Y ves al Hijo del Hombre, ves a Jesucristo. Recuérdense que Juan conoció a Jesucristo en la carne, y al que está viendo no es al Jesucristo en la carne. Al que está viendo es a aquel que él vio en el monte de la transfiguración, cuando Pedro, Jacobo y Juan, él, cuando era joven, subió a un monte, y Jesús estaba en el monte, y de repente se le aparecen 2 personajes, uno a cada lado. Uno era Elías y el otro era Moisés. Fue tanto el asombro, la sorpresa, que no podían decir palabra alguna. Pero Pedro, como siempre Pedro era el que hablaba primero, Pedro dijo: Señor, hacemos unas enramadas para ti, para Elías, para Juan, porque Pedro no quería salir de ese momento. En ese momento Jesús fue transfigurado, dejó su forma natural, su forma humana, para tomar su forma celestial. No es la primera vez que Juan ve lo que está viendo, ya es la segunda vez, pero ahora ve una gloria impresionante. Ahora ve a un Jesús y detalla todo lo que está viendo de la forma como lo ve. Hay cosas que Juan no puede entender y las escribe tal cual como las está viendo, y él está viendo aquí cosas impresionantes. Ve 7 candeleros de oro, en medio de los 7 candeleros uno que era semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho de un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies como bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Uno de los lugares más lindos que el Señor me dio la oportunidad de visitar fue un lugar que queda en una frontera, en la triple frontera entre Paraguay, Argentina y Brasil. Ese lugar se llama Foz do Iguazú. Son unas cataratas famosas, como las cataratas de Niágara, pero estas cataratas tienen diferentes alturas, y apenas uno entra al complejo donde está Foz do Iguazú, hay una piedra esculpida que dice que la voz de Dios es como el estruendo de muchas aguas. Cuando mi esposa y yo estábamos jovencitos, recién casados, fuimos allá al Paraguay. Yo estuve trabajando en ese lugar y nos transfirieron a trabajar a los 2 juntos. Y bueno, fuimos a ese lugar un fin de semana y nos sorprendió ver esa roca que dijera eso.
Y cuando entramos al complejo de las cataratas era impresionante. Podíamos estar uno al lado del otro y no nos escuchábamos, porque el estruendo que causaban las cataratas cayendo era tan impresionante que no había otra voz que subiera sobre eso. No había ninguna otra voz que se pudiera escuchar. Así es la voz de Dios, como estruendo de muchas aguas. Continúa la Biblia diciendo: tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. El 7 se lo van a encontrar en todo el libro de Apocalipsis. Las 7 estrellas, los 7 ángeles, las 7 iglesias, las 7 copas de la ira, los 7 sellos, los 7 de todo. 7 es el número de la perfección. 7 es el número de la plenitud. La Biblia dice que Dios hizo los cielos y la tierra en 6 días y al 7º descansó. En el 7º día su obra estuvo completa. Y este número nos encontramos en el libro de Apocalipsis repetido de continuo. Y dice aquí que de su boca salía la espada aguda de 2 filos. Esto es la palabra de Dios. La palabra de Dios es esa palabra aguda de 2 filos. Como dice el escritor, como dice Pablo, que la palabra de Dios es cortante, es como espada de 2 filos. Esto era lo que sale de la boca de nuestro Señor, su palabra, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. A su nombre, dan un aplauso fuerte al Señor. Y como les dije, una de las cosas que yo veo aquí es un asombro impresionante. Pero más allá del asombro, yo lo que veo aquí es que desfallecen las fuerzas. Dice aquí la palabra: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Juan desfalleció por completo al ver semejante visión. Lo mismo le ocurrió al profeta Ezequiel, lo mismo le ocurrió al profeta Daniel cuando vieron un ángel. Aquí Juan no está viendo simplemente un ángel, Juan está viendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Juan lo conoció, Juan caminó con él, Juan se recostó en su pecho, pero ahora no está viendo al Jesús carnal. Ahora aquí está viendo al Rey de Reyes, al León de la tribu de Judá. Ahora lo está viendo en todo su esplendor y desfalleció. Las fuerzas humanas, la carne se desvanece delante del Rey de Reyes y cayó como muerto a sus pies. Pero qué cosa más hermosa, dice la Biblia: Él puso su diestra sobre mí. Mi hermano, cuando tú estabas en tu peor momento, en tu momento de debilidad, en tu momento de aflicción, Dios colocó su diestra sobre ti. Y Dios te levantó cuando ya tú no tenías esperanza, cuando estabas a punto de fallecer, de morir o de cometer una cosa horrible. Muchos han sido rescatados del suicidio porque la mano de Jehová ha llegado. Cosas impresionantes ocurren cuando el Señor mete su mano. Hace poco tuve una conferencia en Zoom, ahora, porque es bien popular este asunto, en donde en el mes de octubre vamos a estar invadiendo el mundo entero en oración. A nosotros nos toca, como ya lo ha anunciado la iglesia, nos toca orar por un país que se llama Kuwait. Nos toca orar por ese país. Kuwait es el país por el cual nos tocó orar. Y tuvimos una conferencia en estos días, como ya les dije, en donde una de las preguntas que yo hice es, bueno, ¿cómo hacemos nosotros para poder tener contacto con una iglesia local allá en Kuwait? Y uno de los pastores que estaba ahí, mi amigo, el pastor Pimentel, me dijo que hace unos años atrás él estuvo en Israel en un evento de cristianos en Israel, y allí conoció al pastor de la iglesia más importante, de una mega iglesia en ese lugar, y cosas impresionantes ocurrieron. Una de las cosas es que esto es Medio Oriente, es muy peligroso predicar la palabra en ese lugar, pero la gente que se convierte con todo su corazón. Uno de los miembros de su iglesia escuchó la voz de Dios que le dijo: anda, vete a Egipto, y le mostró una casa y le dijo: toca la puerta cuando llegues.
Este hombre le dijo a su pastor: pastor, el Señor me dijo esto, que me vaya a Egipto. Y el pastor le dijo: si el Señor te lo dijo, hágalo. Y el hombre se fue para Egipto, encontró la casa, encontró la puerta y tocó la puerta. Y él le preguntó al Señor: bueno, Señor, ya la toqué, ¿y ahora qué hago? Y dice que una voz le dijo en ese momento, estando tocando la puerta, le dijo: dile a la persona que está dentro que el Espíritu Santo te ha mandado para hablarle acerca de él, acerca del Espíritu Santo. Toca la puerta y quien abre la puerta es un imán. No sé si tú sabes lo que es un imán. Un imán es el líder de un grupo de musulmanes, así como los sacerdotes son para la Iglesia Católica, los pastores para los evangélicos y los rabinos para los judíos. Los imanes lo son para los musulmanes. Un líder de musulmanes, un imán, le abre la puerta, y el imán, cuando abre la puerta, este muchacho le dice: el Espíritu Santo me ha enviado para hablarte acerca de él. El imán mira para todos lados como sorprendido, lo agarra por el hombro, lo mete a la casa a la fuerza y se lo lleva corriendo a un cuarto, cierra la puerta y le dice, ahora le dice el imán: dime, ¿qué es lo que el Espíritu Santo quiere decirme? Y le confesó: hace 3 meses que estoy leyendo la Biblia, hace 3 meses que le he estado preguntando al Señor: Señor, envíame a alguien que me pueda hablar de ti, envíame a alguien que me pueda dar palabra. Y hoy veo que el Señor es real porque te ha enviado a ti. Impresionante, impresionante. En otro momento, otra persona que también intervino en ese Zoom que teníamos, dice esta persona que ella conoció en Turquía, una iglesia, estaba en Turquía, y dice que ella le confesó al pastor de Turquía que el Señor había colocado en su corazón orar por Irán. Y el pastor le dice: ¿en serio? Te quiero mostrar algo. Y se llevó a esta pastora a una habitación, y en esa habitación había un montón de jovencitos. Y le dice: estos jovencitos todos son iraníes. Ellos son hijos de pastores que han sido muertos a causa del Evangelio de Jesucristo en Irán. Ellos salieron huyendo de Irán y están aquí ahora con nosotros en Turquía. Y están entrenándose porque su deseo es irse de nuevo a Irán y seguir predicando la palabra. Imagínense, sus papás fueron muertos por el testimonio de la palabra de Jesucristo y ahora ellos están estudiando la palabra para hacer lo que sus padres no pudieron terminar. A su nombre, dar un aplauso fuerte al Señor. Y sigue diciendo el Señor: yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Nadie más tiene las llaves de la muerte y del Hades, sino solamente Jesucristo. No hay otra copia. Él tiene las llaves para abrir y cerrar. A Él le fueron dadas las llaves de la muerte y del Hades. Eso quiere decir que Jesucristo venció a la muerte para poder tener las llaves de la muerte. Venció a la muerte. Y también el Hades no tiene poder sobre Él. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Sepulcro, tu victoria. Y no pudo vencer al Rey de Gloria. Dar un aplauso fuerte al Señor. Y continúa diciendo la palabra: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Esto habla de un pasado, presente y futuro. Las cosas que has visto, o sea, todo lo que tú has visto acerca de mí, las cosas que han ocurrido, escríbelas. Las que son, o sea, el presente, escríbelo, y las que han de ser, que yo te las voy a mostrar, las que han de ser, o sea, escribe presente, pasado y futuro. Dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Aquí el Señor nos deja claro de cuáles son los misterios de los 7 candeleros y de las 7 estrellas. Son ángeles e iglesias. Cada iglesia tiene un ángel. Nuestra iglesia también tiene un ángel. Personalmente, cada uno de nosotros tiene un ángel que nos cuida. Recuerdo cuando estaba pequeño y antes de dormir,
decía esta oración: Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampare ni de noche ni de día. Es una oración de niño, pero es verdad. Cada uno de nosotros tiene un ángel que nos cuida. Sin embargo, ese ángel no es digno ni sujeto de adoración, ni le puedo yo orar a ese ángel, porque mi oración tiene que ser solamente a Jesucristo. Él es el único Rey, Él es el verdadero, Él es el alfa, la omega, el principio y el fin. Él es nuestro Rey, a su nombre. Espero que esta introducción al Apocalipsis te haya motivado a leer más, y a buscar más, a escudriñar más la Escritura. Es el propósito que tiene Dios para con todo esto. El próximo domingo te vas a deleitar aún más escudriñando la Escritura, porque mi esposa le va a mostrar el mensaje para las 7 iglesias. Así que de antemano te quiero invitar a que leas el mensaje a las 7 iglesias que está en el libro de Apocalipsis. Pero el propósito de esto no es solamente para que tú tengas más conocimiento intelectual. El propósito de esto es para que tú como iglesia estés apercibido, preparado, caminando en santidad, buscando el rostro del Señor, porque los tiempos que se mencionaron hace 2000 años ahora mismo se están desarrollando. Son tiempos peligrosos, son tiempos terribles, pero son tiempos donde la gloria del Señor se va a manifestar a todo su poder. Si tú no eres parte todavía de la familia de Cristo, si tú no tienes todavía Cristo en tu corazón, yo quiero invitarte ahora, como lo hacemos en cada una de las entregas, cada uno de los servicios, yo quiero invitarte ahora a que recibas a Cristo en tu corazón, y te quiero invitar a que no postergues tu decisión. Yo lo dejo para después, porque no sabes si va a haber un después. Así que ahora mismo te invito, cierra tus ojos y ora conmigo esta oración. Repite conmigo: amado Dios, vengo delante de ti, reconociendo mi pecado, he desobedecido. Yo creo en tu Hijo Jesús. Él vino a esta tierra para pagar mis pecados. Él murió en la cruz y derramó toda su sangre para lavar mis pecados con su sangre. Él murió en la cruz, pero Dios lo levantó de los muertos y hoy vive. Ha resucitado. Por eso le invito a mi corazón. Entra allí, Jesús. Dame una nueva vida. Desde este momento me declaro salvo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Si has hecho esta oración, has pasado de muerte a vida. Y ahora vamos a cerrar con una oración este servicio. Padre, gracias, Señor, por permitirme comunicar, Señor, una pequeña introducción al libro de Apocalipsis, porque tú quieres revelarte a nuestro corazón, quieres revelar tus tesoros, quieres traer, Señor, la maravilla de tu conocimiento a nuestro corazón, y además de eso quieres traer salvación, que tu iglesia esté apercibida, preparada, porque ya los tiempos que estamos viviendo son los últimos tiempos, los últimos días. Gracias, Padre, porque se han añadido hoy, y yo lo creo con fe, que se han añadido hoy personas al reino de los cielos por causa de la palabra que tú nos has mostrado. Gracias, Señor, te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, ha sido un honor y un gusto poder entrar en tu casa a través de estos canales, a través de estos medios, y poder compartir contigo la palabra del Señor. Dios te bendiga y nos vemos el próximo domingo.